en Génesis, restaurando familias. No solo somos una iglesia, somos una familia. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque ha permitido que en esta mañana yo esté aquí con ustedes, ¿verdad? Doy gracias a Dios a nuestros pastores, hermano Giovanni, hermana Alba. Hermano pastor, hace casi 2 meses me dijo que hoy, 16 de julio, estaría yo predicando aquí. Yo le dije, bueno, si es la voluntad de Dios, allí estaré. Pues yo soy de los que muy celoso del púlpito. Le digo, Señor, si no es su voluntad que yo esté en ese lugar, no estaré. Y que todo sea para la gloria de Dios, ¿verdad? Bendigo a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Todos los que trabajan en esta congregación y que ha hecho posible pues que en esta mañana esté esta celebración aquí para el Señor, ¿verdad? Yo me regocijo, ¿verdad? Porque a veces yo soy de los que leo y me pongo las manos del Señor en el púlpito, ¿verdad? Y me regocijaba en el Señor porque mucho de lo que Dios me ha dado en esta mañana, ¿verdad? Para mí mismo y para ustedes, ¿verdad? A través de la alabanza, ¿verdad? Manifestaban en la alabanza que somos más, no vencedores, más que vencedores, ¿verdad? Porque más grande es el que está en este carapacho feo que el que está en el mundo, ¿verdad? Y decía, lléname de tu presencia, ¿verdad? Lléname de tu poder, lléname de tu verdad. Los textos lemas que escogieron para este mes están en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Yo voy a pedirle a la hermana Andrea, ¿verdad? Hay 2 versículos, un versículo que se ha mencionado mucho en lo que va de mes, ¿verdad? Que es en Josué 1:8. Josué 1:8. Bueno, yo me lo sé. Yo lo estoy pidiendo allí por ustedes. Para la gloria de Cristo, ¿verdad? Dice que nunca se apartará de tu boca, le dice él a Moisés, pero hoy se lo dice a la iglesia de Génesis, ¿verdad? Este libro de la ley, de día y de noche, ¿verdad? Dice, meditarás en él para que guarde de obediencia y ponga por obra conforme a todo lo que en él está escrito, ¿verdad? Porque hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, hermano, qué poder hay en esta ministración de Dios, ¿verdad? Porque eso fue para Josué en aquella época, pero es para nosotros hoy, ¿verdad? Santiago 1:22 dice, Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y el versículo 25 de Santiago dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese es bienaventurado en lo que hace. Hermano, decían ahorita, no hay lugar más alto, no hay lugar más grande, sino estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad
y la vida, ¿verdad? ¿Para qué se hicieron los caminos? Para transitarlos, ¿verdad? En el Salmo 85, 13 dice el Señor que sus pasos van delante de Él y los pondrá por camino. O sea que tenemos que calzar en las pisadas del Señor, ¿verdad? Entonces, ahí en 1 Pedro también 2:21, Dios usa a Pedro para decir, ¿verdad?, que ejemplo nos dejó el Señor para que sigamos su pisada, ¿verdad? Vamos a ver el Salmo 119, el versículo 86. Todos tus mandamientos son verdad. Todos tus mandamientos son verdad. Y vamos ahí en el mismo Salmo 119, versículo 142. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Vuelve a hablar de la verdad. La ley es la verdad, ¿verdad? Y Jesucristo es la verdad. Ahora vayamos al Salmo, al versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. Todo lo que está aquí es verdad. Cuando Jesús estuvo delante de Pilato, Pilato le dijo, bueno, tú eres rey de los judíos. Y Jesús le dijo, tú lo dices, pero yo he venido para dar testimonio a la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y después allá en 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios, ¿qué significa? Dios dictaba y los hombres escribían. ¿Qué escribían? La verdad. La palabra de Dios, ¿verdad? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, fíjense, dice, a fin de que el hombre de Dios, no dice todo hombre, el hombre de Dios sea perfecto. Y después dice enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere hoy Dios de nosotros los cristianos? Cristianos todoterreno. Yo recuerdo que cuando yo comencé a salir a las misiones, una de las informaciones que me dieron, el consejo pastoral siempre, hermano, siempre cargue un mensaje en el bolsillo. Porque es posible que en el camino predique y a lo mejor en la noche. Y tenemos que estar preparados, hermano, porque las almas están allá afuera. Y el trabajo que Dios nos dio, porque Jesús vino a buscar y a salvar las almas perdidas. Pero Él se fue y nos dejó a nosotros ese trabajito, ¿verdad? Juan 8, 31 y 32, ¿verdad? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, el 32, y conocéis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué es lo que nos liberta a nosotros, hermano? La verdad. La suma de la palabra de Dios es la verdad. Así de sencillo, es la verdad. Y Juan 17, 17, Jesús le dice al Padre orando, ¿qué le dice? Santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué es lo que nos santifica a nosotros? La verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Yo decía, así como ahí en Juan 1:1, ¿verdad? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y una vez le preguntaba a un ministro y le dije, ¿pero por qué utilizaría Dios el verbo? Y me dijo, hermano, porque el verbo denota acción, comer, correr,
cantar acción. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que es Jesucristo en nuestras vidas. Acción. Hacedores y no tan solo oidores. ¿Verdad? Eso es lo que Dios quiere. ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Verdad? Dios quiere la santificación en nosotros. La voluntad de Dios, dicen, creo que es 1 Tesalonicenses 4:3, ¿verdad? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y en Hebreos 12:14 dice, sin santidad, seguir la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo queremos ver un día nosotros mirarle la cara al Señor si no estamos en santidad? Y recuerden, a mí me asusta, hermano, esa palabra cuando Jesús dijo, ¿verdad? Muchos serán llamados y pocos los escogidos. Y me asusta más cuando dice que muchos postreros serán primeros. Ya yo con 33 años en los caminos del Señor, hermano, cada día trato de cuidar más mi caminar, seguir creciendo, seguir trabajando en la obra, ¿verdad? En 1 Corintios 15:58, ¿verdad? Vamos a leer ese versículo, me viene a la mente. Así que, hermano mío amado, está firme y constante. Ese constante es perseverando en la obra, ¿verdad? Creciendo en la obra del Señor siempre. Si hoy estamos orando 5 minutos, vamos a tratar que mañana sean 10 y pasado mañana 15, ¿verdad? Si están trabajando, ¿verdad? En una de las obras que tiene la congregación, vamos a ver si tenemos tiempo para dedicarnos a algo más. Si Dios nos da un chancecito de acercarnos al hospital, orar por los enfermos. Si Dios nos da un chancecito de visitar los presos. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Ya que no debe haber un huequito. Entonces, cuando estamos dedicando, porque uno de los factores que nos roba más el tiempo hoy día es, entonces, si dedicáramos menos tiempo a esto y pudiéramos nosotros dedicar un tiempo, hermano, tenemos que procurar buscar la unción, la alegría del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Dice en 1 Juan 2:27, la unción es la que enseña. Ya en Jeremías 31:34 había manifestado que vendrían tiempos en que nadie tendría necesidad de que otros lo enseñaran, porque yo mismo lo enseñaré. Y es tremendo porque hay que ver que esta congregación tiene, pero lo que se llama buenos maestros, hermano. Para gloria de Jesucristo lo digo. ¿Verdad? Y cuando usted analiza las Sagradas Escrituras, dice que el apóstol Pablo, quien lo enseñó fue Gamaliel, posiblemente el mejor maestro de la palabra de Dios que había en la época. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. En Romanos 5:5, Dios dice, porque no solamente allá en Juan 14:6, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Pero en Romanos 5:5 dice que Dios derramó todo su amor en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nos entregó el Espíritu Santo de Dios. Vayamos a Efesios 1:13 y 14. En él, la semana pasada, yo no me recuerdo, hoy estaba cantando también aquí en el púlpito, la hermana que presidió la semana pasada, mencionaba una frase que es importantísima, y es esa frase en él. Ella la mencionaba, yo conté 2 veces, pero creo que fueron más, cuando dirigía la alabanza. En él.
vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, otra vez la palabra de verdad, la verdad. ¿Por qué la llama verdad? Porque es una realidad. La palabra de Dios tiene que hacerse una realidad en nuestras vidas. Y vuelvo a insistir, sed hacedores. No hay manera de conocer a Dios sino a través de la Sagrada Escritura. No hay manera, ¿verdad? Entonces, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, porque muchos llegamos a los caminos del Señor creyendo que se trata de una religión. Otros llegamos, como llegué yo, paleado, hermano. Pues tenía una situación y nadie me había podido ayudar. Otro lleva porque, bueno, voy a acompañar a mi hermano, a mi hermana, para pasar rato. Pero hermano, vamos entendiendo que lo que está en juego no es cualquier cosa, es la salvación de nuestra alma. No es cualquier cosa, es la salvación de nuestra alma. Y Dios es tan maravilloso que hasta el día de hoy tiene dos planes de salvación para nosotros. Hasta el día de hoy. Uno para vivir en el paraíso en el tercer cielo. ¿Cómo será bonito? El único que dice la palabra de Dios que ha llevado allá y ha dado testimonio es Pablo. En 2 Corintios 12 lo dice. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en imaginación al corazón del hombre, Dios tiene reservado para nosotros. En la casa de mi padre mucha morada hay. Si así no fuera yo no se lo hubiera dicho. Voy a preparar. Hay mucha gente que dice que Dios la ha llevado al paraíso y que los ha mostrado una casa con todos los detalles, como siempre la quiso en la tierra y nunca la tiene, allá arriba la tiene. Entonces, tenemos que luchar por eso, porque el Señor Jesucristo hace ver que el 50% más o menos de los que dicen ser creyentes son los que se van al paraíso. 2 estarán en la cama, uno será levantado, el otro se quedará. 2 estarán en el campo, uno será levantado, el otro será. 2 estarán moliendo, uno será levantado, el otro será. Y en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 está bien claro, como que si fuera la mitad. Pero las últimas revelaciones que yo he escuchado, y dice Santiago 1:18, que Jesucristo de su voluntad nos hizo renacer por su palabra de verdad para que seamos primicia de su criatura. Primicia de su criatura. Entonces, si Él viene por las primicias son pocos, hay que correr a ponernos a cuenta con el Señor, no hay altar más grande, no hay altar más alto, vamos a humillarnos y a obedecer lo que Dios nos dice. Vamos a seguir ahí a donde estamos en Efesios 1:13. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, en Mateo 11:11 dice que el hombre parido de mujer más grande antes de la cruz del Calvario fue Juan el Bautista. Y si hoy usted entrega a una persona a Jesucristo, esa persona es más grande que todos los que nacieron y murieron antes de la cruz del Calvario. Somos no cualquier cosa, somos hijos de Dios, hermano. Hijos de Dios. Tenemos que, Dios derramó todo su amor cuando entregó el Espíritu Santo de Dios a nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo de nosotros? Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, ¿cómo lo llama? Otra vez la verdad ahí. Lléname de tu poder,
lléname de tu verdad. El cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién es el que revela a Jesucristo en nuestras vidas? El Espíritu Santo de Dios. Y Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él lo guiará toda verdad. Ay, santo. Hermano, están hablando más claro. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. La bendición de la revelación divina. Hay 200 hombres de la tribu de Isaacar a los cuales Dios le dio el poder de saber qué iba a acontecer en los tiempos y qué se debía hacer en esos tiempos. Todas esas cosas es para nosotros. Jesucristo dijo, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán porque yo voy al Padre. Señor. Entonces, ahí tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es el que va a revelar la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Pero ¿qué dice Efesios 4:30? Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo, ¿verdad? Dios le prometió a Abraham que nos entregaría a la puerta del enemigo. Pero él dice ahí, no deis lugar al diablo. El hombre tiene libre albedrío. Puede hacer la voluntad de Dios o seguir haciendo su voluntad. Creer que es muy bueno lo que Dios dice que debemos hacer y hagámoslo. O podemos seguir lo que me enseñó el abuelito, el papá, el tío, la mamá, porque... Pero vean lo que dice el 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado, ¿verdad? Y cuando hablaba de sellado ahí en Efesios 13, 1, 13 y 14, dice, no leímos la parte donde dice que es el arra es garantía de nuestra herencia, porque si no tenemos el Espíritu Santo de Dios nunca vamos a tener la revelación de la verdad, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? ¿Qué es el arra? Esa arra es garantía de nuestra herencia, que es la salvación de nuestras almas. No es cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces nosotros, ¿verdad? Tenemos que velar, ¿verdad? Ustedes se recuerdan, me viene a la mente ahorita, ¿verdad? Cuando Jesús se fue a orar en Getsemaní, que fue una de las etapas más crucial para Jesús en su caminar. Y se llevó a tres de los principales apóstoles, los más allegados a él, invitando a los que orara, y se los dijo. Tenía mucha tristeza en su corazón. Estaba abatido. Se acercaba el momento. Todas las veces que regresó, oraba y venía durmiendo. Oraba y venía durmiendo. Velá y orá para que no entres en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Y entonces no contristemos, no le demos lugar al enemigo en nuestra vida, porque ¿qué es lo que hace? Fíjense, hermano, lo que dice Proverbios 18:1 que me viene a la mente. Dice, se desvía el que busca lo suyo. Cada vez que dejemos de buscar las almas y que cada vez que dejemos de sentir la pasión que tuvo Jesucristo por las almas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y es que ahorita yo decía que lo que está en juego es la salvación de nuestra alma. Fortaleció en el Señor y el poder de su fuerza, decía ya, ¿verdad? Pero nosotros vivimos en familia. Y resulta ser que mi mamá no se quiere congregar, no quiere nada con Jesucristo. ¿Por dónde va rumbo al infierno? Tu hijo posiblemente va rumbo al infierno. Tus seres más queridos van rumbo al infierno. ¿Qué estás haciendo tú? Porque si tienes el Espíritu Santo de Dios contristado, ¿qué dice Juan 9:31? ¿Verdad? Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Tú estás orando. Ahí en Isaías 58, el versículo 2,
¿verdad? Dice, habla de gente que ora todos los días y que le están pidiendo cantidad de cosas al Señor. Como que si obraran la justicia de Dios. Qué tremendo, hermano. Gente que ora todos los días, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Pero quieren que Dios le dé lo que ellos quieren. Y no es así como nosotros vamos a ganar la bendición. En una oportunidad se le acercó a Jesús un escriba, un erudito, uno de esos fariseos que transcribían las palabras y que conocían mucho la palabra. ¿Cuál es el mandamiento más grande en la ley? Bueno, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay 613 mandamientos. Jesús lo resume en 2, porque cuando usted analiza todos los mandamientos, el que no tiene que ver con Dios tiene que ver con el prójimo. El trato de Dios con cada uno de nosotros jamás será igual, porque nuestras debilidades no son las mismas. Y el propósito de Dios con cada uno de nosotros no es el mismo. Es posible, yo he visto familias completas con las cuales Dios ha levantado una congregación, un propósito con una familia completa. Cuando de pronto uno es misionero, el otro es evangelista, el otro es pastor, lo dispersa por aquí, por allá, propósitos diferentes. Y Dios va a tratar con nosotros en función de nuestras debilidades. Y las debilidades, aunque estén en una misma casa y sean 10 hermanos, las debilidades no son las mismas. El trato de Dios no va a ser el mismo, será diferente. Vayamos a Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pues nosotros decimos, hablamos ahorita del amor, ¿verdad? Es el más grande mandamiento. No hay manera de manifestar nuestro amor al Padre, sino es a través de la obediencia. El que me ama es el que guarda mis mandamientos. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. El 23, 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Qué bendición! Porque donde está el Padre, ahí está la unción al máximo. Primero Juan 2, 27, vuelvo a repetir, la unción es el que enseña, el que revela la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo de Dios esté vivo dentro de nosotros. No va a haber manera, hermano, ¿verdad? No va a haber manera, ¿verdad? Ahora, Dios nos dio 613 mandamientos. Mateo 5, 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Yo le añadiría a eso, si entra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Va a apartar las ovejas de un lado, los cabritos de otro lado. Señor, que yo enseñaba la palabra de Dios, que yo profetizaba, que yo echaba fuera demonios. Ay, santo. Mi justicia va delante de mí, mis pasos pondré por camino. ¿Verdad? No hay mandamiento pequeño. Dice más, cualquiera que los haga y los enseñe, los ponga por obra y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y fíjense que este es uno de los pocos versículos que yo he conseguido, donde dice que no solamente que va a haber rango, allá arriba va a haber rango. Yo no quiero ser un cabo. Yo no sé, no vino el hermano Jorge Aguirre por ahí. ¿Cuál es el rango mayor ahorita? Almirante en la Armada y mayor general, creo que en las otras fuerzas, ¿verdad? Yo quiero ser uno de esos grandes allá arriba.
Yo no quiero ser un caos. Ese versículo se ve de grandes y pequeños en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, no hay mandamiento pequeño. Hermano, yo pensé que la bendición para nosotros eran las promesas, no los mandamientos. Hermano, y no hay nada en la Sagrada Escritura que no sea para bendición de nuestra vida. Gloria a Dios. No hay pie. Juan, el Salmo 138, el versículo 2, dice, en la segunda parte de ese salmo, dice que no hay más grande, ¿verdad? Ajá. Ajá. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. No hay nada más grande. No hay nada más grande, ¿verdad? Y en Proverbios, creo que 3 es uno de los capítulos donde menciona, no hay metales preciosos, no hay piedras preciosas, no hay nada que tenga un valor más grande que la Sagrada Escritura. Imagínense usted que dice, por el gozo puesto delante de Jesús, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Hermano, sacrifiquemos todo lo que es basura en nuestro caminar aquí en la tierra para ser cada día más santo. Sabemos que en 1 Juan 1:8 dice que no hay nadie sin pecado. Yo cada vez que subo aquí hago un acto de arrepentimiento ahí. Porque no somos santos sin pecado, somos santos que pecamos ocasionalmente. Hermano, y este púlpito se contamina. Si usted sube contaminado aquí, este púlpito se contamina. Y es peligroso. Tan peligroso era cuando los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo, tenía que entrar amarrado y con una campanita. Te escuchaba que se estaba moviendo la campanita, se estaba moviendo allá adentro. Si dejaba de moverse, a lo mejor tenía que jalarlo por el mecate, pero nadie podía entrar allá. Y nadie sin santidad podía entrar allá. Y así es allá arriba. Nadie sin santidad entra. Yo les mencionaba a ustedes ahorita, le dije que habían dos versículos que me llamaban mucho la atención y uno era Josué 1:8. Pero hay un versículo que menciona el pastor Giovanni, yo creo que 2 veces al mes, que es Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Iglesia Génesis, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que tema a Jehová tu Dios. Que tiene el temor de Dios se va a apartar siempre del mal. Que ande en todos sus caminos. Dice algunos ahí que yo no veo bien. Que lo ame. Pero el que ama es el que guarda su palabra. El que lo ama es el que guarda sus mandamientos. ¿Verdad? Y le sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y ese versículo, mira hermano, si alguno se queda, no diga que fue por culpa de lo que ministran aquí. Porque aquí Jesús fue claro, dijo la puerta que conduce allá al cielo es ancha y el camino es espacioso. Dijo la puerta estrecha, el camino angosto. No dijo que era fácil. Hubo un varón ahí que dijo, yo te sigo, Señor. Ay, mi hijo, usted no sabe lo que está pidiendo. Las aves tienen nido y las zorras guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Yo me acuerdo que andaba en una misión en unos lugares, hermanos, que eso es puro caballo y a pie. Y me dijo el pastor, donde nos ofrezcan comida y comemos, pues no sabemos si vamos a comer el resto del día. Hermano, cuando uno le sirve a Dios, mire, no había rancho donde no había. Esa gente deja de comer por darle un plato de comida a un misionero. Porque sabe la bendición que hay detrás de todo eso. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve preso y me visitaste. Tuve sed y me diste beber. Tuve hambre. Tuve necesidad de ropa y me vestiste. Bueno,
Hermano, a Dios no se le escapa a nadie. Nada. Dice Malaquías 1:10 que nadie alumbrará su altar de balde. Las oraciones que tú haces pidiendo por los enfermos, los hospitales, para que Dios bendiga, a los que abra camino, para los que no tienen a Cristo en su vida, ¿verdad? Todos van a tener su recompensa. En una vez se me acercó una viejita. Yo tenía una situación en la casa y se me acercó una viejita y me dijo, ¿y usted ama a esa persona por la cual está sufriendo tanto? Claro que la amo. ¿Cuánto ayuno ha hecho para que se rompan las cadenas? Hermano, no hacemos un ayuno ni por nuestra vida espiritual. Y mire que Dios se recompensa, no queda con nadie. En una oportunidad andaba yo por unas misiones allá en Monaga, unas montañas altísimas. Se me acercó un varón y me dijo, mire, tiene que hacer 7 días de ayuno por fulano de tal. Bueno, yo había pensado en esos días hacer 3 días de ayuno. Y había hablado con 2 pastores. Y total que estaba yo por aquí por Falcón y yo voy a hacer esos 7 días de ayuno por mi hermano. Y los hice. Como un año después, hermano, estaba pasando yo por unas pruebas terribles. Y llamo a un hermano misionero, amigo mío. Y cuando me contesta ya, me dijo, hermano, gracias a Dios que llamó. Yo iba a llamarle porque yo no sé qué prueba está pasando usted, pero Dios me dijo que ayunara 3 días por usted. Y un día estaba en una campaña y yo no había hablado nada con mi esposa. Yo le había pedido a Dios ahí en la cámara secreta, porque el altar familiar es importante, pero la vida devocional de cada uno es muy importante. Ahí es donde Dios le habla a usted, ¿verdad? Y entonces resulta ser de que se me fue la campaña. Está en la campaña. Entonces yo le había pedido a Dios que me diera, estaba pasando por pruebas tremendas, hermano, porque desde como 10 años antes de entrar en los caminos del Señor, me mandó a trabajar con los presos, pero yo no quería nada con los presos. Entré en los caminos del Señor y el Señor se me seguía llamando. Tuvo que meter a la cárcel uno de mis seres más queridos para que yo comenzara el trabajo. Y desde entonces tengo 33 años trabajando en las cárceles. Los últimos 3 años como Gedeón. Y el predicador dice, usted varón, el de la chaqueta. Sí, el de la chaqueta negra. Sí, usted le está pidiendo 30 columnas de oración al Señor. El Señor le dice que se las tiene. 30 columnas de oración tenía el Señor orando por mí. Y si hay algo que jamás nosotros podremos pagar, son las oraciones que otros hermanos hacen por nosotros. Jamás. Vamos con la promesa. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él así. Noten la palabra, en Él. Si andamos en la voluntad de Dios, vamos a tener acceso a las promesas de Dios. Y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Jesucristo. 2 de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso sí, apartándose del pecado. No vamos a pensar que estamos en una vida y Dios nos va a premiar. Una vida de pecado. ¿Verdad? Entonces, preciosa y grandísima promesa por su divino poder, para que seamos participantes de su naturaleza divina.
Todas las promesas. ¿Cuántas promesas? Casi 4,000 promesas. Yo no sé si alguno de los maestros se acuerda, pero 24,000. Yo he escuchado dos versiones, una de un varón que predicaba en la alcaldía cristiano, amigo mío, y me había invitado a esa conferencia que iba a dar, y el pastor Giovanni también, 3,570 y pico promesas. Pero son como 6 promesas por cada mandamiento. Pero tenemos que andar nosotros en la voluntad de Dios, ¿verdad? Es tremendo. Cuando ustedes ven ahí en Nehemías, ¿verdad? En el libro de Nehemías, yo no me recuerdo si es, déjenme buscarlo. En Nehemías capítulo 1, Nehemías orando, voy a leerlo desde el 7. Ya ahí más atrás había hablado de que habían llorado, habían hecho luto, habían ayunado. Y entonces le dice a Dios, Nehemías 1:7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que le diste a Moisés tu siervo. Pero acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volvieres a mí, o sea, volvieron al altar grande, al alto altar, en humillación, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo. Pero nosotros ahora estamos arrepentidos. Entonces, y pasáramos otra vez a guardar los mandamientos y los pusiéramos por obra, aunque nuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogería y nos traería al lugar, ¿verdad?, que has escogido para hacer habitar ahí tu nombre, ¿verdad? Es tremendo. Vean Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el hombre. El 14. Porque Dios traerá toda obra a su balanza, a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová tu Dios, como Él nos ha mandado, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos en obediencia al Señor, ¿verdad?, nosotros vamos a poder tener acceso a todas las promesas de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Obediencia. Primero de Samuel, creo que es 15:23, donde dice que más vale obediencia que sacrificio, ¿verdad? Porque tampoco, si yo hago ayuno, pero no estoy en obediencia a Dios, nada vamos a hacer, hermano. ¿Cómo nos vamos a presentar en situación de desobediencia? Dios permitió que yo viajara a Nicaragua a una misión. Y yo me fui para allá, pero un profeta me había dicho, antes de que salga, tienes que hacer 3 días de ayuno. Yo no los hice, pero apenas llegué allá, hablé con el pastor y le dije, hermano, me vine con una deuda con Dios, 3 días de ayuno. Bueno, entonces hago mis 3 días de ayuno y hay un pastor, no era el pastor con el que yo estaba, pero era de la misma organización. Me dice, hermano, vamos a orar, pues tengo 2 hermanas. Una está haciendo 21 días de ayuno y otra está haciendo 40. Vamos. Cuando llego allá, la hermana de 21 días de ayuno estaba terminando ese día los 21 días de ayuno y la otra seguía para los 40. Eso fue en Managua. Y entonces, cuando yo entro en la habitación, me dice la hermana que está en 40 días de ayuno, me dijo, usted no me puede imponer las manos, porque Dios le mandó 3 días de ayuno y usted no los ha hecho. Dios le había revelado que yo venía de Venezuela sin hacer los 3 días de ayuno. No, hermano, ayer los bajé.
entonces sí, puede orar por mí. Hermano, fíjense lo delicado. Sí, y no queremos que el diablo nos avergüence, ¿verdad? Fíjense, hermano Naí mencionaba el caso de cuando los discípulos no pudieron echar los demonios fuera del varón, ¿verdad? Porque no salía ese espíritu de incredulidad, sino con ayuno y oración, ¿verdad? Pero hay otro caso que está, creo que en Hechos 19. En Hechos 19, déjenme buscar aquí, que es el caso de los hijos de Exceba. Ajá, 19. Vamos a leerlo desde el 14. Hechos 19 del 14. Había 7 hijos de un tal Exceba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto, ¿verdad? O sea, los hijos de Exceba eran hijos de un ministro de Dios. Pero respondiendo al espíritu malo, ellos estaban tratando de echar demonios de un varón que estaba endemoniado. Y entonces los demonios le dijeron, miren, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hermano, nosotros no podemos andar con cable pelado. Nosotros tenemos que estar, hermano, en santidad delante de Dios. No hay manera, ¿verdad?, de llevar la obra del ministerio que Dios nos ha encomendado, hermano, si nosotros no vivimos una vida de santidad. ¿Verdad? ¿Qué dice 1 Pedro capítulo 1 del 14 en adelante? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia cuando estábamos sin Cristo Jesús, ¿verdad? Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera, un día sí y un día no. Efesios 4:17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros inconversos o gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay. ¿Por qué? Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque no entrarás en mi reposo. Eso está en Hebreos 3 del 7 en adelante. También, si quieres lo pone ahí, Hebreos 3 del 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa del cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, ¿verdad? Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en la paz del Señor. No entrarán en la paz del Señor. Hermano, y Dios dice que la paz que sobrepasa tu entendimiento debe guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Dónde está la bendición? La obediencia. Yo soy el camino. 613 mandamientos. Hay que tratar de descubrirlo. Hermano, yo pago por descubrir un mandamiento nuevo. Hay mandamientos. Yo, cuando era inconverso, hubo una época en que mi papá decía, antes de acostarse siempre piensen qué dejaron de hacer que era bueno y no lo hicieron. Un análisis de conciencia, ¿verdad? Y creo que Santiago 4:17, creo que la hermana Mileni lo mencionaba esta semana, ¿verdad? Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecamos de hecho, de malos pensamientos, de omisión, dejamos de hacer cosas que tenemos que hacer. Y a veces, hermano, mire hermano, cuando nosotros nos ponemos en la mano de Dios, es para que se haga en nosotros su voluntad, ¿verdad? Pero a veces queremos trabajar en la obra de Dios donde nos gusta, cuando nos gusta. No, hermano,
Mire, yo desde que entré en los caminos del Señor, yo era un burro para trabajar, porque estaba trabajando para mi propia empresa, pero trabajé 15 años en 2 transnacionales y era un burro para trabajar, y por eso ascendía y por eso me pagaban cada día más, ¿verdad? Entonces, yo le dije, Señor, cada minuto que me dé, te lo dedico a ti. Y así fue, hermano. Cuando no era leyendo la palabra, yo no dejaba un día sin congregarme. Fuera allá, fuera allá, fuera allá, fuera. Yo no veía organización, yo ni sabía qué era eso. Quería aprender, tenía hambre y sed del conocimiento de Dios. Allí en Colosenses capítulo 1, Pablo habla acerca de que oraran para que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Si hay algún anhelo de un cristiano, hermano, es calzar en las pisadas de Jesús. Las bendiciones van a venir solas. No hay necesidad de que le pidamos al Señor. La gloria de Jesucristo, hermano, pero en verdad cada vez que yo tengo una necesidad, la pongo, yo no le pido a hombre, le pido a Dios. Sea una necesidad espiritual, como pedía 30 columnas de oración para que se fortaleciera mi ministerio, que como le van a ir manifestando, es carcelario en los barrios, trabajando con drogadictos, con alcohólicos, con todo lo que hay en los barrios. Mis ojos han visto familias completas que vendían drogas, todas transformadas por el poder de Dios, sirviéndole a Jesucristo. Todos los barrios, hermanos, están llenos de congregación. El único que puede andar a alta hora en la noche, por donde quiera, es el que carga una Biblia en sus manos. En la cárcel la persona más respetada, hermano, no es el plan, es el cristiano. Porque los malandros han aprendido que cada vez que se meten con un cristiano, la ira de Dios se enciende contra ellos. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Yo voy a hacer una oración, hermano. Le voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Vamos a dejarlo hasta aquí porque siento que es el momento de terminar.